Imagina un mundo en el que tu futuro dependiera de una sola maleta. Compartir un dormitorio con 3 hermanos no sería una elección, sino la norma. El ordenador de la familia era un tesoro disputado. Volar al otro lado del océano parecía un sueño sostenido apenas por una beca. No fueron simples comienzos humildes, fueron crisoles que templaron a 10 individuos, arquitectos de la era digital, disruptores silenciosos, visionarios que hoy influyen en lo que medio planeta pulsa, comercia y confía para proteger sus ahorros. Aquí no solo conocerás a 10 multimillonarios indo-estadounidenses, descorreremos el telón de sus viajes y la audacia con que construyeron su propia escalera desde cero. Piensa en un adolescente en una aldea del Himalaya, encorvado a la luz de un quinqué. Termina los deberes y camina 5 kilómetros hasta el único teléfono del pueblo para pedir a un pariente en Chicago un manual usado de ingeniería, un salvavidas hacia un futuro apenas imaginable. Años después, esa misma voz autoriza una adquisición desde la cabina de un jet privado. En una videollamada, ¿cómo se repiten transformaciones así en una sola comunidad? Hoy no contamos fortunas, diseccionamos giros, apuestas y disciplina. No son relatos de riqueza, son planos de ambición ejecutados con constancia. Empezamos con un nombre quizá discreto, pero cuyo rastro vertebra silenciosamente la TI corporativa. Raj Sardana llegó a Nueva York en 1992 con 23 años, poco más de $200 y un título de ITLD que nadie en Wall Street sabía pronunciar. Su primer empleo, turnos nocturnos agotadores, escribiendo parches de COBOL para los mainframes de Chase Manhattan. Pero Raj no solo parcheaba, observaba, veía bancos perder millones no por malas inversiones, sino por despliegues de softwares fallidos. La tecnología existía, el puente entre legado y novedad se caía. Era una ineficiencia colosal y una oportunidad. En 1998, sin fanfarrias, fundó Innova Solutions desde un sótano en Long Island, sin capital riesgo ni notas de empresa. Poco en contratos estables. El trabajo paciente de armonizar sistemas antiguos con nuevas aplicaciones web se ganó fama por fiabilidad y por entender esa danza. En 2008 llegó la crisis. Competidores entraron en el pánico. Él fue estratégico. Mientras otros despedían, captó talento de élite a precio de liquidación. Hoy, Innova opera en 17 países, respalda a más de 200 Fortune 1000 y factura unos 2.000 millones. Su guiño favorito, los domingos a un programa, porque depurar mantiene el ego a raya. En la cumbre, la pasión que lo encendió sigue siendo su ancla. Ahora, el ingeniero cuya innovación ayuda literalmente a la gente a ponerse de pie. Aunque su nombre rara vez aparezca en titulares, David Paul creció en Chennai con 2 obsesiones, Lego y biología. Tras graduarse y cursar posgrado en Rutgers, se adentró en dispositivos médicos. Le indignaba la rudeza de muchos implantes de columna. Era como usar un mazo sobre porcelana. En su garaje empezó a diseñar alternativas. En 2003 fundó Globus Medical con una idea revolucionaria: unir impresión 3D y titanio para implantes a medida. Fue un cambio de paradigma, mejores resultados y cirugías a la mitad de tiempo, clave para recuperación y eficiencia hospitalaria. Wall Street bostezó. Él no buscaba su aprobación, sino soluciones. El mercado respondió. Las ventas crecieron cerca del 40% anual durante una década. Cuando Globus salió a bolsa en 2017, la acción se disparó un 32% el primer día y el ingeniero silencioso se volvió multimillonario. Hoy, David Paul suma cerca de 180 patentes y financia un laboratorio de robótica en el Children's Hospital of Philadelphia. En su monitor, un postguía cada proyecto. Si no ayuda a la abuela a caminar, se descarta. Su fortuna se cimenta en aliviar el dolor con precisión. Si alguna vez clicaste un anuncio de Google o navegaste por sitios de su red publicitaria, ayudaste a impulsar la carrera de Nikesh Arora, sinónimo de escalar imperios tecnológicos, nacido en Ghaziabad y formado en el IIT Varanasi, becado después en Northeastern. No empezó como programador, sino como traje comercial. En 2004 entró en Google y ascendió hasta director de negocios. Los ingresos pasaron de 2.000 a 60.000 millones bajo su batuta. No gestionaba,
definía el negocio y su expansión global. Aquel ascenso atrajo a Masayoshi Son. SoftBank lo fichó como un paquete récord de 135 millones y durante 3 años consolidó fama de estratega e inversor, pero el pulso de construir desde la primera línea pudo más. Dio otro salto y tomó el timón de Palo Alto Networks, gigante de la ciberseguridad. Al llegar, la acción rondaba los $195. Con visión, foco e innovación y ejecución férrea, el valor se disparó. Arora bromea con el deseo de su madre de verlo alto funcionario. Me pasé un poco, dice. Con una fortuna que supera los 1.000 millones, su legado cruza compañías influyentes y reafirma una tesis: la seguridad es la infraestructura invisible de la economía digital. La historia de Ramesh Teewatwani no va solo de crear riqueza, va de rehacer una vida tras el desarraigo. Llegó a Estados Unidos en 1969, con $12 y una beca para la Universidad de Pittsburgh. La partición de la India había arrancado a su familia de Sindh. La supervivencia venía cosida al forro de la maleta, diría. Tras mudarse a Stanford y doctorarse, no entró en tecnología, la conquistó. Fundó y escaló 3 empresas de software empresarial, culminando en 2002 con una venta por 300 millones. Para muchos, final de trayecto. Para él, el punto de partida. Lanzó Symphony Technology Group, no como otra tecnológica más, sino como una sofisticada holding. Comprar firmas de IA y analítica infravaloradas, recortar grasa, profesionalizar, inyectar visión y escalar. Con 8.000 millones bajo gestión, STG se volvió un motor silencioso del software B2B. Su impacto rebasa el tablero corporativo. Firmante del Giving Pledge. Comprometió la mitad de su fortuna a la salud pública en la India. En Wharton dejó una idea que resume su brújula: el capitalismo es un gran sirviente, pero un pésimo amo. Fortuna cercana a 5.000 millones, su historia demuestra que propósito y excelencia pueden ir de la mano. La siguiente historia pertenece a la única mujer de esta lista, una pionera que rompió techos de cristal en los pasillos dominados por hombres de Silicon Valley. Su nombre es Jayashree Ullal. Nacida en Londres y criada en Nueva Delhi, estudió en el convento Jesús y María antes de mudarse adolescente a Estados Unidos. Pasó de un colegio católico femenino a una carrera de ingeniería en San Francisco State, donde fue una de solo 2 mujeres en la clase. Aquella experiencia de navegar en terreno masculino forjó su temple. Comenzó en AMD y Fairchild Semiconductor antes de aterrizar en Cisco en 1993. Tras una adquisición, durante 15 años ascendió hasta vicepresidenta senior, manejando una división de $10.000 millones. Fue una de las arquitectas del dominio de Cisco en redes, pero su espíritu emprendedor le empujó a un riesgo mayúsculo. En 2008 dejó su trono corporativo para dirigir una startup diminuta sin ingresos llamada Arista Networks. Tenían tecnología, pero no liderazgo. Jayashree apostó por las redes de alta velocidad y la nube cuando otros lo veían humo de marketing. Ganó. Arista salió a bolsa en 2014 y hoy vale miles de millones, con 4.200 millones de fortuna. Predica que se puede ser emprendedor incluso dentro de una gran empresa, si nunca se apaga el instinto por innovar. Y ahora llega el arquitecto del cielo indio moderno, Rakesh Gangwal, el mago de la aviación. Si visitas un aeropuerto en India, verás su legado: los aviones azul y blanco de Indigo, símbolo de eficiencia y disciplina. Nacido en Calcuta, Rakesh emigró a Estados Unidos para hacer un MBA y empezó a escalar posiciones en el competitivo mundo aéreo, trabajando en United Airlines y US Airways, donde aprendió que las aerolíneas viven con márgenes de afeitar, pero vio una brecha en su país natal. En 2005, junto a Rahul Bhatia, bosquejó en una servilleta el modelo que cambiaría la historia: una sola flota para reducir costes, 25 minutos de rotación por vuelo y 0 lujos innecesarios. Era el manual del bajo coste con mentalidad militar. Indigo no compitió, conquistó. La puntualidad, eficiencia y precios bajos la elevaron al 60% del mercado doméstico. Rakesh se retiró en 2020, pero conserva un 38% de la empresa y un valor neto de 6.600 millones. Aún así, cuando visita India, viaja en clase turista, no por ahorro, sino para observar a sus clientes y recordar el origen de su sueño: llevar el vuelo al pueblo. El siguiente protagonista cambió Wall Street desde un teléfono móvil. Baiju Bhatt
cofundador de Robinhood, encarna el ideal del inmigrante que democratizó las finanzas. Sus padres emigraron de Gujarat en 1988. Su padre bombeaba gasolina y su madre cosía vestidos de novia. De esa lucha nació su ambición. En Stanford estudió física, disciplina que le enseñó a razonar con rigor. Allí conoció a Vlad Tenev. Juntos vieron la injusticia. Los corredores cobraban comisiones que alejaban a los jóvenes del mercado. En 2013 crearon Robinhood, cuyo nombre ya era una declaración de guerra: quitar a los ricos para dar al pueblo. Su innovación fue simple, pero revolucionaria: transacciones sin comisiones. Fue un golpe maestro. En poco tiempo, millones de usuarios descargaron la app y abrieron 23 millones de cuentas financiadas. El frenesí de las meme stocks en 2021 multiplicó su fortuna. Su 6% de participación lo catapultó a los 6.900 millones, pero su legado no se limita a la riqueza. Financia una escuela gratuita de programación en Virginia. Bromea diciendo que si mi yo de 12 años viera operaciones gratis, se desmayaría. Su visión: que la educación financiera sea tan accesible como una descarga. En Silicon Valley, si hay un provocador nato, ese es Vinod Khosla, el hombre que desafía lo imposible. En 1982 cofundó Sun Microsystems y acuñó la frase «la red es el ordenador», mucho antes de que Internet lo confirmara. Cuando Sun fue vendida a Oracle, otros habrían descansado. Él fundó Khosla Ventures, un fondo con filosofía contraria a la corriente. Mientras otros inversores buscaban apuestas seguras, Vinod apostaba por hamburguesas vegetales cuando sonaban a chiste, por fusión nuclear cuando era ciencia ficción y por drones cuando eran juguetes. Le llamaron loco, y eso lo motivó más. Rechaza proyectos seguros, solo financia ideas capaces de cambiar el mundo. Busca convertir la ciencia ficción en realidad. Hoy su fondo maneja más de 15.000 millones y su fortuna roza los 9.200 millones, pero sigue accesible. Contesta correos fríos de estudiantes porque cree que el próximo unicornio lleva mochila y come ramen. Su lema es claro: la verdadera innovación nace del hambre, no del confort. No financia el futuro, lo fabrica. En la cima del mundo financiero se encuentra Rajiv Jain, el pensador que invierte con siglos en mente, no trimestres. Nacido en Jaipur, creció entre apagones, leyendo a Benjamin Graham a la luz de una vela. Allí aprendió que el valor no es una moda, es una disciplina. Tras trabajar en varias firmas, en 2016 fundó GQG Partners, lanzándose con una semilla de $1.000 millones del Fondo de Pensiones de Florida. Su filosofía: comprar compañías de calidad con poder de precios y no hacer nada. Empresas sólidas que puedan subir precios sin perder clientes, capaces de resistir tormentas. Entre sus inversiones, Adani, Microsoft y Procter & Gamble. En 2021, cuando el S&P 500 estaba plano, su firma rindió un 43% neto. GQG gestiona ya 120.000 millones y Rajiv acumula 11.000 millones. Medita cada día y evita reuniones nocturnas. La disciplina compone como el interés. Dice, para él, la serenidad es la mayor ventaja competitiva. Mientras otros corren tras el trimestre, él siembra décadas. Y así llegamos a la cima, al relato del número 1, Jay Codry. Su historia no es un simple ascenso de la pobreza a la riqueza, es un testamento viviente de la resiliencia humana. Nació en 1958 en una pequeña aldea en las montañas del Himalaya, en Himachal Pradesh. No había electricidad, ni televisión, ni siquiera agua corriente, solo el silencio de las montañas y una voluntad indomable. Caminaba varios kilómetros diarios para ir a la escuela. Estudiaba bajo lámparas de queroseno y soñaba con un futuro que parecía a un espejismo. Su talento lo llevó a ingresar en el prestigioso IIT y luego a IBM, un destino que para muchos habría sido el final feliz. Pero Jay no buscaba estabilidad, sino propósito. Entendió antes que nadie que el futuro residía en la ciberseguridad y decidió abandonar su empleo seguro para crear su propia empresa. Incluso cuando nadie creía en esa visión, lo que vino después redefinió el coraje emprendedor. Para financiar su sueño, hipotecó su casa, agotó sus tarjetas de crédito y transformó su hogar en un improvisado laboratorio. Trabajaba de noche, programando mientras su hija dormía en un cajón que servía de cuna improvisada. Aquellas noches no eran solo esfuerzo, eran fe pura. Así nació Zscaler, una empresa levantada desde la nada que con el tiempo se convertiría en el guardián silencioso del mundo digital.
En 2018 salió a bolsa y se consolidó como uno de los colosos de la ciberseguridad, protegiendo a más del 70% de las empresas del Fortune 100. En 2025 su patrimonio personal superó los 17.900 millones de dólares, convirtiéndolo en el indoestadounidense más rico del planeta. Sin embargo, Jay sigue revisando los correos de soporte los fines de semana, porque dice, los clientes te recuerdan lo que no sabes. Su humildad es tan monumental como su éxito. Estas 10 trayectorias no son simples biografías de éxito, sino una sinfonía del esfuerzo humano, 10 acentos indios reinterpretando el sueño americano con disciplina, hambre de conocimiento y una curiosidad que jamás se apaga. Algunos escribieron líneas de código en sótanos mal iluminados hasta convertirlas en imperios digitales. Otros diseñaron piezas médicas que devolvieron la movilidad a miles de pacientes o transformaron la aviación de un país entero. Son la prueba viviente de que el ingenio y la perseverancia pueden cruzar océanos y transformar generaciones. Ninguno heredó su fortuna. Todos la construyeron a golpes de visión, obstinación y trabajo incansable. Cada paso que dieron fue una negación a rendirse. ¿Qué une a estas vidas tan distintas? No solo la ambición, sino una devoción obsesiva por aprender. En ellos, la curiosidad no es un rasgo, sino una religión. Nunca aceptaron el techo impuesto por las circunstancias. Para ellos, las limitaciones eran invitaciones a reinventar las reglas. No vieron barreras, vieron desafíos. Y en cada derrota descubrieron un peldaño hacia algo más grande. Su mayor legado no son sus fortunas, sino la mentalidad que las forjó. Una mezcla de disciplina, humildad y una fe feroz en la educación y la mejora constante. Su mensaje es tan claro como poderoso. Los recursos pueden escasear, pero la visión, cuando se alimenta de propósito, crece más rápido que cualquier fortuna. Así, el verdadero hilo que conecta a estos pioneros no es la riqueza, sino la convicción de que las grandes transformaciones nacen en la mente antes que en los mercados. Cada uno construyó su imperio con la certeza de que el conocimiento es el único activo que nunca se devalúa, desde un sótano en Long Island hasta los rascacielos de Palo Alto. Sus historias nos recuerdan que la grandeza no se hereda, se fabrica, y aunque sus cifras asombren, lo que realmente inspira es su capacidad de soñar en grande cuando todo parecía imposible. Porque, en el fondo, la diferencia entre quien observa el futuro y quien lo construye está en una sola cosa: la valentía de empezar cuando aún no hay camino. El relato de estas vidas extraordinarias no es una oda a la suerte, sino una clase magistral sobre la perseverancia. Cada uno de estos nombres nació en contextos donde el éxito parecía una quimera. Familias humildes, dormitorios compartidos, noches de estudio a la luz de una lámpara de queroseno. Y, aún así, todos encontraron la forma de transformar la escasez en impulso. No buscaron excusas, buscaron herramientas. Lo fascinante no es solo que lo lograron, sino cómo moldearon su carácter en la adversidad. Cada obstáculo se convirtió en una lección, cada rechazo en un punto de partida. La grandeza, entendieron, no se hereda ni se improvisa. Se forja con la paciencia de quien talla una piedra hasta convertirla en catedral. Más allá de los números y los títulos, hay una energía común que recurre sus historias: la fe en la educación. En cada uno de ellos, el conocimiento fue la verdadera moneda de cambio. El ingeniero que programaba por placer los domingos, el físico que quiso democratizar las finanzas, el médico que diseñó prótesis para que otros caminaran. Todos creyeron que aprender era el primer paso para crear. No se conformaron con dominar su campo, lo reinventaron. Esa obsesión por entender el porqué de las cosas fue su motor silencioso. En sus biografías no hay atajos ni herencias, solo una profunda convicción de que el saber puede abrir cualquier puerta, incluso las que parecen selladas por la historia. Y mientras el mundo giraba hacia lo inmediato, ellos apostaron por lo eterno. En un tiempo donde todo se mide por resultados trimestrales, eligieron la estrategia paciente. Invirtieron en ideas, no en modas, en principios, no en atajos. Entendieron que el verdadero valor no está en el precio, sino en la permanencia. Sus compañías no nacieron para brillar un instante, sino para sostener generaciones. En cada decisión, en cada sacrificio, dejaron una huella indeleble, la certeza de que el progreso no se mide por la velocidad, sino por la dirección. Su éxito no fue una explosión, sino una construcción meticulosa, ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. A través de los años, muchos de ellos transformaron su prosperidad en compromiso social. Jay financia becas para jóvenes rurales. Binot
impulsa proyectos de energía limpia. Ramesh destina su fortuna a la salud pública. David dona a la robótica médica. Entendieron que el dinero sin propósito es una jaula dorada. Cada donación, cada fundación, cada proyecto solidario es su manera de cerrar el círculo. No buscan reconocimiento, buscan impacto. Su legado no son sus cifras, sino las oportunidades que abren, porque el verdadero poder de la riqueza no está en acumular, sino en multiplicar el bien que puede generar. Sus trayectorias también comparten una verdad incómoda: el sacrificio. Ninguno de ellos llegó sin renunciar. Renunciaron a horas de sueño, a la seguridad de un salario estable, a la comodidad del aplauso temprano. Aprendieron a convivir con la duda, a negociar con el miedo y a seguir adelante cuando el resto habría detenido el paso. En su mundo, el fracaso no era un final, sino un ensayo. Entendieron que el valor de una idea no se mide por cuántas veces cae, sino por cuántas veces se levanta. Es ese temple, esa voluntad indestructible de volver a intentarlo, lo que separa a los soñadores de los constructores. El contraste entre sus comienzos y su presente es casi mítico, del teléfono comunitario en el Himalaya al Zoom de un jet privado, del garaje improvisado a los laboratorios de última generación, del sótano en Long Island al tablero global de las multinacionales. Cada escena podría ser un fotograma de una película sobre la ambición humana, pero lo que las une es su autenticidad. Nunca olvidaron de dónde venían ni para qué empezaron. Ese anclaje emocional los protegió de la arrogancia y los mantuvo fieles a su esencia. No persiguieron la fama los alcanzó por consecuencia de su constancia. Estas biografías nos obligan a replantear lo que significa el éxito. En un mundo que idolatra los resultados rápidos, ellos reivindican el proceso lento. En una era de superficialidad, ellos encarnan la profundidad. Son la prueba viviente de que la grandeza auténtica se construye desde dentro, mucho antes de que el mundo la reconozca desde fuera. Su triunfo no está solo en los balances, sino en haber encontrado un propósito que trasciende el dinero. Por eso, incluso en la cima, siguen aprendiendo, siguen corrigiendo, siguen soñando. No llegaron al final del camino, lo reinventan cada día. Si algo enseñan estas historias es que la visión compone más que el capital. El dinero puede abrir puertas, pero la visión las derriba. Es la brújula que guía entre la incertidumbre y la oportunidad. Ellos vieron antes que nadie hacia dónde se movía el mundo y, en lugar de seguirlo, lo adelantaron. Cada uno de estos pioneros, desde la nube hasta las finanzas, desde la aviación hasta la medicina, entendió que el futuro no se predice, se diseña, y ese diseño comienza en la mente, en esa chispa inicial que se niega a aceptar lo imposible. Al mirar hacia atrás, sus trayectorias son también un espejo para el presente. Nos recuerdan que los recursos pueden agotarse, las condiciones pueden ser injustas y los comienzos difíciles, pero la voluntad humana, cuando está alimentada por propósito, es imparable. La historia de estos 10 visionarios no es ajena a nosotros, es una invitación. Una invitación a no resignarse, a usar el conocimiento como escalera y la curiosidad como motor. Nos enseña que incluso en la oscuridad, la luz de una idea basta para cambiarlo todo. Así concluye este viaje por las vidas de quienes transformaron la adversidad en oportunidad. 10 caminos distintos, un mismo destino, la trascendencia. No solo levantaron empresas, sino también esperanzas. Nos recuerdan que el éxito real no consiste en poseer más, sino en dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y si hoy estás escuchando esto, tal vez sea porque, en el fondo, también tienes una historia que construir. El futuro no pertenece a los que esperan, sino a los que se atreven a imaginarlo.